En esta clase les voy a explicar de una forma bien simplificada la diferencia entre nominative, accusative y dative y cómo reconocer cuándo corresponde cada una de las declinaciones. ¿Bien? Bueno, recordemos primero que nominative corresponde a lo que es el sujeto de la oración. Entonces, en estas dos oraciones de ejemplo, ich, que es yo, esto sería el nominative, ¿bien? ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el sujeto. En este caso, como el nominative es solo un pronombre personal posesivo, no hay ninguna declinación que haya que hacer. Pero si hubiese una declinación en el nominative, por ejemplo, imaginemos una oración donde diga el libro de Juana es rojo, ¿bien? Entonces el libro de Juana es el sujeto de la oración. Ahí sí, en ese tipo de casos, el sujeto se declina, ¿bien? En este ejemplo vamos a ver que tenemos declinación de acusativo y de dativo, ¿ok? Bueno, las dos oraciones son Ich wohne in einem großen Haus. Ich wohne in einem großen Haus. Significa, yo vivo, porque wohnen es vivir, in einem, en una gran casa, ¿ok? El siguiente ejemplo es Ich habe ein neues Buch gekauft. ¿Bien? Kaufen es comprar, ¿bien? Verkaufen es vender. Bueno, ich habe ein neues Buch gekauft. Yo he comprado un nuevo libro, ¿ok? Bueno, ahora, primero que nada, ¿cómo determinamos si es acusativo o dativo la declinación que hay que aplicar en el predicado? Porque si es en el sujeto de la oración, sabemos que es fácil identificar el sujeto, porque ¿a quién aplica el verbo de la oración? ¿Tá? El sujeto en la escuela todos hemos aprendido a identificarlo de forma muy claramente. ¿Ok? Ahora, el predicado, ¿cómo sabemos cuando es dativo o cuando es acusativo? Ahí es donde está el principal problema de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, primero que nada, si tenemos una preposición de dativo o de acusativo, ¿sí? Cuando tenemos una preposición sabemos exactamente. Por ejemplo, hay una clase mía que les recomiendo que la busquen, donde les muestro cuáles son las preposiciones de dativo y cuáles son las preposiciones de acusativo. Por ejemplo, ¿tá? Si acá en el predicado tenemos la preposición zu, ¿bien? Sabemos que lo que va con zu después va en dativo, porque la preposición zu hace que forzosamente lo que sigue tiene que estar en dative, ¿ok? Apréndanse, vayan a mi clase, que está en el índice de clase, y busquen las preposiciones de dativo y de acusativo, ¿ok? Una vez que ven la preposición, saben muy fácilmente cómo tienen que declinar, ¿bien? Porque si la preposición es de dativo, va dative, si la preposición es de acusativo, va acusativo. El problema es cuando no tenemos la preposición que nos indica tan claramente cómo hacer la declinación, ¿bien? Como en estos casos. Entonces acá tenemos que mirar, bien, vamos a buscar el verbo y el sujeto. Ich wohne, yo vivo, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta implícita que surge de ahí? Entonces yo digo, yo vivo en una casa grande, ¿sí? Esa es la oración. Tomemos el sujeto y el verbo. Yo vivo. ¿Cuál es la pregunta implícita ahí? Yo vivo, ¿dónde? O sea, ¿qué es lo que estamos respondiendo en el predicado? El dónde es que yo vivo, ¿bien? En una casa grande. Pues, cuando la pregunta implícita del sujeto-verbo es ¿dónde? ¿Sí? Ahí aplica el dative, ¿bien? Por eso acá se conjuga in einem großen Haus. Se conjuga como dative, ¿ok? Ahora, miremos el siguiente ejemplo, la siguiente oración. Ich habe, yo tengo, ¿cuál es la pregunta implícita aquí? Ich habe ein neues Buch gekauft. Yo he comprado un nuevo libro. Yo he comprado ¿qué cosa? Un nuevo libro. ¿Qué he comprado? Un nuevo libro. Así que la pregunta implícita en ich habe, en el sujeto verbo, es ¿qué cosa? O ¿qué? Simplemente, el ¿qué? ¿Ok? Cuando la pregunta implícita es ¿qué? Ahí aplica la regla de accusative para la declinación. Por eso esto va declinado con accusative.
ein neues Buch gekauft. ¿Ok? Ahora, la otra pregunta que es también para acusativo es ¿hacia dónde? ¿Ok? ¿Hacia dónde? ¿Tá? Y la otra pregunta para dative es ¿a quién? ¿Ok? Entonces, cuando la pregunta implícita es ¿dónde? O ¿a quién? Ahí aplica dative. Cuando la pregunta implícita es ¿qué? ¿Qué cosa? O ¿hacia dónde? Ahí la declinación es de accusative. Muy fácil, ¿ok? Claro, siempre y cuando no haya una preposición exclusiva de dative o accusative, que ahí es facilísimo. Ahí ya sabemos que aplica dative o accusative, ¿ok? Hay lo que se llaman también verbos de dative, verbos de accusative, pero en definitiva son verbos de dative o de accusative. ¿Por qué? Porque aplican claramente una de estas preguntas. Por ejemplo, el verbo agradecer en alemán, ¿ok? Es un verbo de dative, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la pregunta implícita cuando decimos agradezco? Agradezco a fulano por tal cosa, ¿sí? O sea, es a quién, por eso es dative, ¿verdad? Pertenecer, esto pertenece a fulano, ¿sí? O sea, la pregunta implícita del verbo agradecer o pertenecer también es a quién, ¿bien? Por eso es un verbo de dative, ¿ok? O sea que es muy fundamental la pregunta esta implícita, ¿dónde y a quién? Dative, y qué cosa o hacia dónde para acusativo, ¿ok? Así que con esto espero que les simplifique un poco el dilema de cómo determinar, cómo declinar.